Bien. Entonces, el sonido en su viaje por los tejidos necesariamente se atenúa, sea cual fuera la frecuencia. A mayor distancia pierde amplitud. Y eso sí es un problema para la imagen, porque aún poniendo yo baja frecuencia, llegando a esta profundidad de distancia, llega con muy poca amplitud. No hay forma de detectar. Entonces, ¿qué sucede aquí? El ingenio electrónico que se inventó para contrarrestar este efecto inevitable se llama PGC. Apagado el equipo. Bueno. Estas tres letras te tienen que sonar familiar porque están ahí escritas en los equipos. Time Gain Compensation. Compensación de la ganancia en el tiempo. ¿Por qué? Creo que lo dije el otro día. Porque el parámetro por el cual se forma una imagen aquí es los tiempos en que sale el pulso del transductor, se refleja y vuelve, que se llama tiempo de ida y vuelta o tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo largo, el eco se formó profundo. Tiempo de vuelo corto, el eco se formó arriba, en lo superficial. Es un mapa de tiempos de vuelo con amplitud. Eso es la ecografía. Es un mapa de tiempos de vuelo con amplitud de los ecos. Eso es toda la ecografía. Y mira lo que le pasa a la amplitud. Entonces yo tengo que hacer una compensación con un amplificador electrónico de esas amplitudes en función del tiempo. ¿De qué manera? Los tiempos más largos se amplifican más y los tiempos más cortos no se amplifican. Porque en los tiempos cortos no se atenúan, en los tiempos largos sí. Entonces, la ganancia en el tiempo, o se llama ganancia por profundidades, porque al ser por tiempo es por profundidad, es de este comportamiento. Y es lo que uno tiende a hacer cuando arregla las ganancias por profundidad. Por eso el manejo de estas ganancias no puede ser arbitrario, no puede ser, es una tendencia. Y lo ideal es de menor a mayor. O yo lo pongo, como tú has visto, en una cierta tendencia, para acentuar como quiera un nivel de distancia medio, que es lo que yo hago así. Pero siempre a los que están más profundos yo les tengo que ayudar a que lleguen. Por eso es que se amplifica. Los que están en la profundidad, a esto no les hace falta. Okay. Entonces, toda esta teoría respalda este primer ajuste en el ecógrafo. Y existe esta ley de atenuación que no hay cómo, si no es por este ingenio, no hay cómo salvar eso. Ahora, ¿cómo, en fin, se produce ese haz de una serie de pulsos que son emitidos por cada cristalito del transductor? Bueno, cada cristalito del transductor hace una emisión, recibe, hace una emisión, recibe. Si tú haces un perfil de ese campo de emisiones, queda de esta manera. Siempre la emisión del pulso, además de atenuarse, diverge, produce una divergencia. Y pasa esto, que se va esparciendo en la distancia, además de atenuarse. Si aquí vibra, 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 vibra. Entonces, ¡guau! De esa manera. El ecógrafo, por eso se llama ecógrafo, funciona por el principio del eco. El eco es una reflexión.
¿Y qué dice la ley de la reflexión? Aquí hay una superficie y lo que tú hagas llegar aquí se va a reflejar, va a rebotar en esta superficie. Como la luz láser. Bueno, cualquier onda se rebota en una determinada condición. En un espejo. El espejo es el ejemplo típico de la reflexión. ¿Qué dice la ley de la reflexión? Por donde viene el haz, se va en sentido contrario. Y esto se llama ángulo de incidencia y esto se llama ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, la Pero en dirección, sentido contrario. la dirección por la que se refleja forma el mismo ángulo, pero no en esta misma dirección. Dado que se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, la única forma en que lo que se refleje coincida con la dirección de lo que incide es cuando el ángulo es 90 grados. Exacto. Por eso el ultrasonido, en imagen modo B, cuando vemos algo es porque está a 90 grados de lo que yo quiero ver. Si no veo nada, no está a 90 grados. Ahora, ¿qué posición tiene el transductor para llegar a los 90 grados de lo que yo quiero ver? Hasta que no lo vea, no lo vas a saber. Tú vas moviendo hasta que ya vi que estoy a 90 grados. Pero lo que sucede es esto. Y si este está el obstáculo que yo quiero representar, mira lo que sucede. Si el obstáculo está a esta profundidad y el haz de sonido le pasó esto, mira lo que llega al obstáculo. Es decir, este llega aquí y se va a reflejar para acá. Este llega aquí y se va a reflejar para acá. Y así, así y así. Mira todos los ecos, las direcciones que toma. Que llega aquí mismo, lo mínimo. Los que están en el centro. Sí, pero son los mínimos. Entonces esto se llama dispersión. Luego, yo no puedo decir, lo que esté en este campo de la imagen, que se llama campo lejano, no va a tener imagen, porque se dispersa. Si lo que yo quiero ver está aquí, ahí sí lo voy a ver. Entonces, ¿cómo yo garantizo que todo lo que yo explore con mi explorador, que es el transductor de sonido, caiga aquí? La única forma de garantizarlo es crear un tipo de emisión en que esto sea bien largo. Y cuando se venga a dispersar, ya a mí no me interesa esta profundidad. Eso tiene que ver con la frecuencia ahí. Sí, tiene que ver con la frecuencia y con el tamaño del cristal. Ok. Eso le toca al fabricante diseñar. Tienen que crear un diseño que genere un campo cercano, bien profundo. Que mantenga la onda. Entonces, esto hace otra condición, porque la técnica del ultrasonido está lleno de compromisos, de unas por otras, unas por otras, unas por otras. ¿Qué sucede? Que si yo quiero, aquí hay un obstáculo y aquí hay otro, pero si mi haz de sonido genera esta franja de emisión, la imagen resultante de esta condición es esta, porque él no diferencia esto de esto, porque el mismo frente de onda del sonido chocó con la dos. Okay. Entonces lo va a dibujar así, lo que no es verdad. ¿Cómo yo resuelvo eso? Afinando esto. Entonces, el haz que llegó aquí me da el dibujo y el que llegó aquí me da el otro dibujo. Pero resulta que mientras más estrecho sea este campo de emisión, estrechando el diámetro del cristal, más corto se hace esto. O sea que los transductores pediátricos tienen los cristales más chicos. No, cualquier transductor debe tener el cristal chico, porque esto no depende de que sea pediátrico o no. Esto depende en general de cualquier frecuencia del ultrasonido. Entonces, ahí viene el concepto de
resolución lateral. Y es la capacidad de resolver dos estructuras pequeñas diferentes como dos estructuras pequeñas diferentes que están ubicadas en el eje perpendicular al eje de emisión del sonido. ¿De qué depende la resolución lateral o la capacidad de resolución lateral de un equipo? De la frecuencia y del tamaño del cristal. Ajá. Pero como resulta que mientras menor ponga el cristal, menor es esta distancia, tengo que inventarme algo que me solucione eso. Y lo que se inventó se llama focalización. Focalización es un efecto, un ingenio, que lo que hace es esto. Aquí yo tengo mi cristal, aquí yo tengo mi campo cercano y hago esto. Y aquí se va a diverger. Y aquí va a diverger. Y esta es la zona focal. Okay. Es decir, se manipula la forma de generación de generar los pulsos para que se enfoquen, se estrechen en un rango de profundidad. Y ese rango de profundidad es la zona focal. Y es la zona donde mayor resolución lateral va a tener el equipo. Por eso los equipos dicen foco. Claro. El foco es lograr esto. ¿Cuáles son los modos de imagen? Bueno, según lo que codifique el ecógrafo del eco que recibe. Lo primero que el ecógrafo codifica del eco que recibe es la el sonido. De la misma manera que el tono es la frecuencia, agudo, grave, frecuencia alta, baja, ¿qué es la amplitud entonces? La distancia en la que viaja. La amplitud no es la el distancia. volumen. La amplitud es la intensidad. Que podemos decir volumen. El volumen. Pero el volumen en el sentido de intensidad, no de tren espacial. La amplitud determina el alcance, hasta dónde llega el sonido. La potencia. La potencia. Entonces, lo que el ecógrafo codifica es la amplitud de los ecos. De los ecos que vuelven. El eco siempre vuelve. Sí, pero en la Si dirección. no vuelve, no llega. El eco en la que vuelve en la dirección del transductor. Ajá. A 90 grados. Esto es lo que codifica, esa amplitud. Puramente eso. Por eso te dije que ¿qué cosa es la ecografía? Un dibujo, un mapa de amplitudes con tiempo de vuelo. Punto, eso es todo. Ahora, ¿qué condición, qué característica de los tejidos, los órganos está relacionada directamente con la amplitud del eco? La densidad. ¿Por qué se produce el eco? Porque hay un cambio en una característica de los tejidos. Si todo es homogéneo, no hay eco. El sonido sigue su viaje. ¿Por qué rebota el eco? Porque hay densidades diferentes. Si no hay diferencia de densidades, no hay eco. En las montañas, en las cuevas, el eco es porque hay rocas, paredes. Al aire libre, en un llano, no hay eco. No hay eco. No hay con qué rebotar. El sonido reconoce un obstáculo cuando cambia la densidad. Y eso es lo que produce los ecos. Entonces, al fin y al cabo, el mapa, lo que se dibujó en la pantalla del ecógrafo es un mapa de densidades. No se describe como isodenso, hiperdenso, pero se describe como anecoico, hiperecoico. Pero tiene que ver con que sea más denso o menos denso un tipo de tejido. Por eso es lo del hígado graso.
¿Cuál es la condición física que le cambia el hígado por tener la densidad? Densidad. Entonces, el primer modo de imagen se llama, que es el que vemos todos los días, modo B. ¿De qué viene esta asignación de modo B? De la palabra brillo. Porque el brillo está en la forma de codificar lo que es más denso o menos denso. Entonces termina siendo un mapa de densidades por tiempos de vuelo, porque lo que se está tomando es la amplitud de los ecos. ¿Cuál es el otro modo de imagen? Está basado en el modo B de brillo, pero se llama modo M. Y la palabra por la cual se llama M es esta. ¿Es este? ¿Ese? ¿Qué dibuja el modo M? El modo M dibuja un gráfico de la ubicación de las amplitudes en función del tiempo. Eso es lo que dibuja. Es un mapa de ubicación de amplitudes de los ecos en función del tiempo. Si hay un cambio de ubicación en función del tiempo es porque hay un movimiento. ¿Quién se mueve dentro del cuerpo humano para producir este tipo de gráfico? Un solo órgano. Los vasos. Por eso el modo M es inherente al ecocardio, al corazón. Porque es el único órgano que está así toda la vida. Y esto es lo que pretende dibujar. Se separa, se seca, se separa, se seca. Se separa, se seca, se separa, se seca. Y lo dibuja en función del tiempo. Y da así una cosa parecida a esto. Pero se usa el modo M para corazón. Todavía es el que se usa. Lo puse y lo usé aquí el día que vimos a este muchacho, a Juan Manuel. Sí. Y era para eso, para dibujar ese efecto. Entonces ahora llegamos a la otra parte de la materia. Esto me las pizzas toda la vida me dieron después de haber bien. Se llama así. Ok. Detectó una condición de los sonidos que parecía una novedad. Él estaba parado en el andén del tren donde vivía en Salzburgo, Austria, y notó que cuando el tren se acercaba pitando, y notó eso, le llamó la atención el cambio de tono del pito del tren a la medida que se acercaba. Y volvió y siguió observando, escuchando, y que era, y que así había un cambio de tono cuando el tren venía, pasaba y seguía. Llamó a un músico experto y le dijo que le tratara de escribir las notas de ese cambio. Y el experto le decía, esto es un mi y pasa a la. Entonces empezó a elucubrar sobre eso y formuló una condición mediante el cual el cambio de frecuencia de los
sonidos que se emiten de una fuente en movimiento. Ese cambio de frecuencia lo voy a denominar de esta manera: la letra griega delta con la letra F de frecuencia. El cambio de frecuencia que surge cuando una fuente de sonido se pone en movimiento está directamente relacionado con la velocidad de esta fuente de movimiento. Entonces el efecto Doppler relacionó cambio de frecuencia del sonido con la velocidad del objeto que produce el sonido. Entonces todo lo que apuntó era: vamos a tratar de medir esto, y de esta forma vamos a encontrar una manera de medir esto en los objetos que se mueven. Y así fue, y ha sido, y es, y será. Hay una infinidad de cosas que están basadas en lo que detectó Christian Doppler, y en honor a él se llama efecto Doppler. ¿Cómo se dibuja el efecto Doppler? Bueno, pues de esta manera. Yo tengo aquí una cosa que vibra en un estanque de agua, por ejemplo. Si esta cosa, digamos un motorcito en el estanque de agua, está fijo, pues las olas forman este dibujo. Las ondulaciones forman este dibujo. Es lo que sucede cuando lanzas una piedra. Esta distancia es la longitud de onda. Y el número de ondas es la frecuencia. Y este viaje es la velocidad de propagación de esas ondas en el agua. Empiezan aquí y siguen acá. Ahora esto empieza a moverse. Mira lo que va a pasar. Empezó a moverse a una velocidad tal. Pues ahora lo que va a pasar es esto. Y eso se ve en los barcos que vean en un lado quieto. Que vean y va avanzando, tú ves cómo se comprime el frente y se ensanchan en el fondo. Si estas son las longitudes de onda, pues la longitud de onda varía según el viaje. Según la dirección. El viaje, la rapidez, la velocidad. Bueno, pues C es igual a lambda por F. Si varía la longitud de onda, varía la frecuencia. Porque esto es una constante. La velocidad a la que se propaga el sonido en cualquier medio depende del medio, no de la gente que produce el sonido. Hay dos condiciones que regulan la velocidad del sonido, igual que la velocidad de la luz, que son la densidad, que es la letra griega rho, densidad, y la elasticidad, que la ponemos con la letra griega beta, elasticidad. La densidad y la elasticidad determinan a qué velocidad viaja un sonido en un medio. En el aire viaja a 340 metros por segundo. En el agua a 1540 metros. En el hierro como a 7000. Y este es el efecto Doppler. ¿Qué hizo Christian Doppler? Él estaba parado aquí
con su oreja y él detectó que se acercaba, y cada vez que se acercaba, él detectó esta frecuencia que tiene que ver con esta longitud de onda. Entonces, cuando está quieto, tiene esta longitud de onda. Cuando se movió, se redujo la longitud de onda. Cuando estaba quieto, tenía una frecuencia. Cuando se movió, la frecuencia aumentó, porque se redujo la longitud de onda. Y ese cambio entre la frecuencia que él escuchó y la frecuencia cuando estaba en reposo es diferencia en frecuencia. Y se le llama también frecuencia Doppler. Bueno, cuando fue así la cosa y ya estaba desarrollado los equipos de ultrasonido, pues era lógico, muy lógica la pregunta. La piel, un vaso sanguíneo, los glóbulos sanguíneos, con una velocidad y los pulsos de sonido. Cuando los pulsos de sonido chocan con los glóbulos que se están moviendo, se produce un efecto Doppler. Y esa era la pregunta. Bueno, esto está muy bien, se entiende. En la ecografía se producirá un efecto Doppler por los ecos que forma la imagen cuando pasan a través de un vaso sanguíneo. Claro que se forma, ahí está el efecto Doppler. Y eso es lo que hace cuando uno cambia y activa en el ecógrafo en modo Doppler. El modo Doppler en el ecógrafo, la ciencia que tiene es el espectro, es lo importante. Exacto. ¿Qué hace el ecógrafo? Porque el color es para guiarnos. Bueno, esto viene ahora. Okay. ¿Qué hace el ecógrafo? El ecógrafo, en su modo B, ¿qué codifica? Amplitud del eco. Cuando uno cambia modo Doppler, ¿qué codifica? El cambio de frecuencia. En el modo Doppler, el ecógrafo deja de codificar la amplitud del eco para codificar la frecuencia del eco y la compara con la frecuencia que él emitió. Él emite y recibe otra, emite y recibe otra. ¿Por qué es importante que el ecógrafo mida la diferencia de frecuencia? Porque la diferencia de frecuencia contiene la velocidad que yo quiero medir. Pero hay una característica. Doppler estaba aquí ubicado y el sonido y el tren se movía aquí. Y el sonido que él detectó era el que se movía en esta misma dirección. Sí. Es decir, que Doppler, el tren y el sonido estaban alineados. Ahora imagínate que Doppler se hubiera colocado aquí. El tren le pasaba por aquí y el sonido que él estaba detectando aquí es diferente al que detecta aquí, porque cambió la longitud de onda por la forma de propagación que tiene el sonido, aun cuando la fuente que lo emite está moviendo. Y si se para aquí, este cambio de sonido que detecta es diferente a este, diferente a este. ¿Qué diferencia hay o cómo se puede cuantificar el cambio de sonido para que mediante que esté yo aquí o esté aquí o esté aquí, yo pueda medir una velocidad certera? ¿Por qué? Porque yo me coloque aquí o aquí o aquí, esto no cambia su velocidad. Lo que está cambiando es aquello que yo voy a medir que tiene que ver con esta velocidad. Bueno, pues muy fácil. La condición o la corrección que yo le tengo que poner
a la posición que yo ocupe aquí o aquí o aquí para llegar a esta velocidad es la función coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este. Que se llama ángulo de incidencia. Y es el ángulo que se forma entre la dirección en la que viaja el móvil y la dirección en la que yo como receptor lo percibo. Bueno, ahora vamos al ecógrafo. ¿Quiénes son los que emiten el sonido? Los glóbulos, que a su vez lo reciben. Ellos por sí no emiten nada, pero yo los insono para que vibren. Y lo que yo capto es la vibración de ellos. Yo capto, es decir, de su vibración, mira la dirección que yo ocupo. Y mira el viaje de los glóbulos por donde va. ¿Cuál es el ángulo de incidencia aquí? Esta dirección, que es por donde va el eco que yo estoy recibiendo, y esta dirección que es por donde viajan los glóbulos. Y este es el ángulo. Por eso, los ecógrafos, para trabajar en modo Doppler, los han programado con la fórmula que gobierna el modo Doppler bajo esta condición. Y esa fórmula dice que la velocidad de la sangre detectada por este método es de esta manera. La velocidad del sonido en la sangre, que es esa que yo regulo ahí, que dice velocidad, que la pongo en 1540, sí. Es este valor. El 2, la frecuencia del transductor el coseno del ángulo y el corrimiento de frecuencia que detecta por efecto Doppler. Esta fórmula es la que tienen programadas todos los ecógrafos para trabajar en modo Doppler. Le programaron este valor, que resulta que en esta marca lo ponen variable, pero la estándar le pone 1540. Por eso yo pongo 1540. Ya el ecógrafo asigna el valor que yo puse. Esto lo mide el ecógrafo, lo detecta. Una vez que yo fije la frecuencia del transductor, él mide la que llega y hace la recta, que es este cambio de frecuencia. Esta es la frecuencia del transductor, que yo la fijo. Esto es 2. Y ahora viene esto. ¿Qué es el ángulo? Por aquí es que yo pongo. Entonces, ahora hay que acordarse de otra característica, y es que de un ángulo de 90 grados es igual lo que quiere decir que si yo tengo esta condición la piel, el vaso sanguíneo, el transductor, los pulsos de sonido, y los glóbulos sanguíneos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por dónde viaja el sonido? Por aquí. ¿Por dónde viajan los glóbulos? Por aquí.
¿Qué ángulo se formó aquí? 90. 90 grados. Y mira dónde cae el cero. El ecógrafo no puede resolver esta cuando el cero está aquí abajo. Nada de lo que tú dividas entre cero queda. La división entre cero es indefinida. Cualquier número, vamos a representar un número por la letra A. Entre 0 es igual a. Porque todo lo que tú multipliques por 0 va a ser. Exacto. Entonces no hay resultado aquí. Claro, no tiene resolución. No, nunca la tuvo. La división entre 0 está indefinida. No, sí, no. Porque no existe la igualdad. 0, tendría que agregar igual. Si yo tengo, Pero cuando es 0. si yo tengo A entre B igual a C, de aquí se desprende que B por C es igual a A, ¿o no? B por C es igual a A. Pero si esto es 0, 0 por C es 0. Entonces tiene que tener un ángulo. Entonces hay que poner un ángulo que no sea 90 grados. ¿Cuál es el mejor ángulo para Doppler? Pues la otra parte del coseno es el de 0 grados. El mejor ángulo es 0 grados. Bueno, porque el coseno de 0 es 1. ¿Cuándo sería un coseno de 0 grados? Bueno, pues cuando yo tengo, voy a hacer el mismo dibujito otra vez aquí. Entonces yo tengo aquí la piel, el vaso sanguíneo, el transductor, los pulsos de sonido, y aquí yo tengo el flujo y el sonido, ahí es donde están a 0 grados. Cuando el vaso está justamente paralelo a por donde viene el sonido, perfecto. Esto es 1 y el ecógrafo resuelve muy fácil la fórmula. Esto por esto entre esto porque esto es 1. Razónalo porque no hay otra manera. Si es 1, es 1. 1 por cualquier cosa. 1 por A es A. Exacto. Bueno. Es como si no estuviera ahí. Pero si es 0, no se puede ir entre 0. No puede terminar la velocidad. Ahora vamos a intentar algo.